En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la conferencia de prensa desde la Dirección Nacional del MAS y PCP. El abogado Diego Jiménez ha señalado que no existe ninguna consulta pendiente ante el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la postulación de Evo Morales en estas próximas elecciones. Evo Morales no tiene ningún inconveniente para que postule. Hoy han dicho claramente que estarían forzando al Tribunal Constitucional de Bolivia para que se pronuncie en contra de Evo Morales, y todo lo hacen, todos lo están haciendo porque tienen miedo que Evo Morales pueda postular. Hoy hay un plan para inhabilitar a Evo Morales en estas próximas elecciones, recalcó el abogado. Vamos a escuchar pasajes de esta conferencia de prensa. La Dirección Nacional del MAS va a hacer conocer dos puntos específicos, que principalmente, una vez más, el ministro Lima nuevamente arremete y ataca al líder del movimiento al socialismo, hermano Evo Morales. Al respecto, acá nuestro delegado ante el órgano Evo Morales. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un saludo a los compañeros de la Dirección Nacional de Elecciones del ministro Lima, porque como es de conocimiento, el Estado plurinacional, como el ministro en el año 2021, sobre ciertas declaraciones en ese momento sobre el del expresidente Jorge Quiroga, que Evo Morales no podría reelegirse más, él dice, antes de irse, de sacar una sentencia donde compatibilice la opinión consultiva de la Corte Interamericana, que ya daba por superado en 2021, y ahora le dice al Tribunal Constitucional que debe cerrar ese tema interpretando la Constitución. Debo señalarles, compañeros de la prensa, después de hacer una profunda revisión de la opinión consultiva, esta opinión consultiva ha determinado que estar en contra de la restricción indefinida, pero que por supuesto respeta y debe garantizar cualquier límite que hubiera puesto los legisladores constitucionales o restricciones en función de los periodos y del tiempo. Lo que ya tiene la Constitución boliviana, el artículo 168 es muy claro, señala que la reelección puede ser por una sola vez de manera continua, ¿no? Y pese a eso existe también el fallo, la sentencia constitucional 018 de 2017, que por supuesto hizo una interpretación más favorable. Pero incluso siendo una interpretación más favorable, esta no altera la posibilidad constitucional de ser reelegido de manera discontinua. Por lo tanto, cuando el ministro señaló de que la Constitución dice por única vez, devela que tiene una interpretación ahora forzada y que pretende que el Tribunal Constitucional falle en cosas impidiendo una posible o eventual candidatura del expresidente Evo Morales. Debemos señalar de que no existe ningún impedimento legal ni constitucional, ni por la opinión consultiva, ni por la sentencia 018-2017, ni la redacción, la voluntad del constituyente para que el expresidente Evo Morales sea candidato al año 2025. Lo contrario, forzar una prohibición desde el Tribunal Constitucional sería absolutamente ilegal, inconstitucional. No queremos y exhortamos desde aquí al Tribunal Constitucional no prestarse a esta situación que mancharía definitivamente la dignidad de ese tribunal. Hacer una prohibición forzada, como al parecer lo están haciendo, daría lugar a dar certeza de que aquello que se dice entre pasillos, en Sucre, de que se ha negociado, que no existan elecciones judiciales, prorroga el Tribunal Constitucional, se pagaría con una eventual sentencia constitucional que habilite la candidatura del expresidente. Eso sería absolutamente ilegal y exhortamos al Tribunal Constitucional no prestarse al juego político de algunos actores que definitivamente pretenden atentar contra la Constitución, la democracia y el pueblo boliviano. Ese es un primer tema que queríamos aclarar a toda la población. Y un segundo tema que queremos aclarar de manera categórica es que nosotros hemos tomado conocimiento del auto constitucional 022/2023, que como ustedes saben, la diputada Daisy Choque presentó una acción de inconstitucionalidad que no estaba resuelto, ni admitido, ni rechazado por el Tribunal Constitucional, y que después de que el ministro Lima diga que hay temas pendientes de más en el Tribunal Constitucional, emiten
y sacan este auto de admisión constitucional, en el que, para aclaración de toda la población, lo único que hace el Tribunal Constitucional, nuevamente con la acción de inconstitucionalidad del diputado suplente Rolando Cuellar, nuevamente dice que solo va a conocer la constitucionalidad del transfugio y también del artículo 615 de nuestro estatuto, que es un principio, debe entenderse que es un reconocimiento nada más, que la militancia del MAS en su Congreso de la Ocaña, cuando aprobamos el estatuto, cuando se aprobó el estatuto, reconoció a Evo Morales como líder nato del instrumento. Es un reconocimiento que no afecta ni el estatuto, ni la estructura orgánica, que no afecta los requisitos, ni ningún ámbito de aplicación estatutario. No afecta el Congreso de la OCAN, no afecta absolutamente nada. Evidentemente, también este auto de admisión ha señalado que se nos notifique. Cuando así lo haga el Tribunal Constitucional, vamos a responder. Es un principio. El MNR reconocía como su líder histórico pues a Víctor Paz del Zorro, ¿no? El Partido Socialista, Marcelo Quiroga, reconocía como su líder a Marcelo Quiroga Santa Cruz, y el MAS, por supuesto, reconoce como su líder a Evo Morales. Es un principio. Esto es un parámetro valorativo. Tal cual tenemos otros 15 principios, como ser antiimperialistas, como ser anticapitalistas, anticolonialistas, como ser despatriarcalizadores. También el MAS ha reconocido el liderazgo nato como un reconocimiento a Evo Morales, que no afecta el estatuto, no afecta el Congreso, y por eso sabemos que esta admisión que ha hecho el Tribunal Constitucional tendrá que discutirse. Haremos la respectiva representación, pero que no afecta en lo más mínimo la tuición del Tribunal Supremo Electoral sobre el Estatuto y el Congreso de la Ocaña. También debemos aclarar que el ministro Lima, doctor Lima, ha hecho una declaración en un medio de comunicación señalando que había otro tema pendiente. Él señaló de manera literal que este delegado había presentado un amparo constitucional y que lo había perdido, donde nosotros queríamos desconocer las facultades de supervisión del órgano electoral. Yo quiero desmentir y quiero señalar categóricamente de que el MAS, la Dirección Nacional, no ha perdido ningún amparo en la jurisdicción constitucional. Y creo que el ministro se ha informado mal. Lo que pasa es que, y le informo en esta oportunidad, es que el órgano electoral siempre supervisa todos los eventos del MAS, de todas las organizaciones políticas, no solo nuestro Congreso estatutario, sino que a la fecha, le informo al ministro Lima, que hemos llevado adelante 7 congresos a los cuales hemos cumplido la norma, el tribunal nos ha fiscalizado, ha supervisado, y uno de ellos hasta nos ha anulado un congreso departamental de Cochabamba, y hemos aceptado esa anulación por parte del órgano electoral, y hemos tenido que volver a hacer nuevamente el congreso departamental del MAS de Cochabamba. Nunca el MAS ha puesto en tela de juicio la potestad fiscalizadora del Tribunal Supremo Electoral. Lo que hemos hecho es, en una oportunidad, que nos hemos opuesto con una acción de amparo constitucional al plazo de 180 días que nos puso el Tribunal Supremo Electoral para renovar directivas. Nos opusimos a ese plazo, presenté una acción de amparo cuando el tribunal nos denegó ampliar el plazo, fiscalizarnos de acuerdo a plazos que no estaban en nuestro estatuto. Y esa acción de amparo constitucional, señor ministro, la retiré. Aquí tiene el memorial, dice, retira acción de amparo constitucional, y el vocal Jaime de la Sala Primera Constitucional dice, se tiene por retirado, y como usted sabe, o cualquier jurista sabe medianamente, por Código Procesal Constitucional, cuando se retira un amparo se tiene por no presentado, y por lo tanto no va en revisión a ninguna parte, porque no se ha presentado ese amparo. Por lo tanto, el MAS ha retirado ese amparo en su momento y no ha perdido nada. Por lo tanto, cuando el ministro señala que hay temas pendientes en el Tribunal Constitucional de revisión que podrían todavía poner en tela de juicio, se equivoca. Informado bien, tiene que informarse bien. No hay ningún tema pendiente en el Tribunal Constitucional más que el transfugio y el 615 sobre el reconocimiento al liderazgo nato del hermano Evo, que principio, nada más. No existe ningún otro tema pendiente en el Tribunal Constitucional ni en la justicia constitucional en general que ponga en tela de juicio ni el estatuto del MAS, que está plenamente vigente, es legal, que es constitucional, ni nuestro Congreso en la Ocaña el próximo 3, 4 y 5 de octubre en el trópico de Cochabamba. Doctor, una aclaración, por favor, para que se entienda mejor.
el que Evo Morales sea el líder nato en los estatutos, ¿afecta o no afecta de que pueda elegir a un presidente del movimiento al socialismo, que sea una persona diferente? Sí, si el Congreso decidiera elegir a una persona diferente, así podría elegirlo, porque nuestra convocatoria, que es pública, por ejemplo, el cargo a presidente del MAS, está en este momento está convocado, al igual que las de 16 carteras de la directiva del MAS que se elegirán en la OCANE. Si el Congreso decide elegir nuevamente a Evo Morales, es una decisión del Congreso. El reconocimiento al líder nato que está ahora en el Tribunal Constitucional es un principio, es un valor, es un reconocimiento que le ha hecho el Estatuto en Congreso cuando los congresistas decidieron poner este reconocimiento a su líder histórico. Pero eso no tiene nada que ver con la organización y la estructura de la Dirección Nacional del MAS-IPCP que seguramente se va a elegir en el próximo Congreso. Doctor, ¿a qué se debe el cambio de discurso del ministro de Justicia en 2021 y el de ahora? Nosotros podríamos, por el sentido común, pensar que hay un plan ahora por inhabilitar a Evo Morales, por forzar que Evo Morales no sea candidato y porque le tienen temor a que una eventual candidatura del expresidente Evo Morales sea una candidatura que tenga una victoria electoral el 2025. Y prestar y someter a las instituciones del Estado a esto es lo que exhortamos desde aquí, que los magistrados no se presten a esta situación, a estas maquinaciones. ¿A eso respondería el proceso anunciado desde el gobierno contra Evo Morales? Entendemos que el proceso anunciado es un proceso privado, ¿no? Por parte del ministro, que él consideró una afectación a su persona y que, por supuesto, desde nuestro punto de vista, el presidente Evo Morales, de la Dirección Nacional del MAS, ha hecho uso de su libertad de expresión, como cualquier otro político, como cualquier otro actor en el marco de la democracia y de los principios y las libertades constitucionales. Si el ministro lo quiere enjuiciar porque considera que así Evo Morales, con una eventual sanción, se va a cohibir, no va a ser más autoridad, tiene derecho a hacerlo, pero también existen muchos abogados que vamos a defender al expresidente Evo Morales en cualquier juicio que desde el gobierno pueda salir contra nuestro presidente de la Dirección Nacional. Doctor, pero ¿no considera usted esta opinión consultiva de la CIDH sobre la relación que no debería adecuarse al ordenamiento jurídico y es lo que precisamente haría el Tribunal Constitucional para establecer un modo de unas elecciones? Lo que pasa es que no tiene el Tribunal Constitucional ningún plazo como pretende el ministro Lima para realizar esta adecuación. Y segundo, la opinión consultiva es muy clara, dice que los países, los estados que están bajo la jurisdicción del sistema interamericano deben evitar la reelección indefinida, pero la opinión consultiva respeta cualquier límite, cualquier forma que el constituyente o la constitución de los estados pudiera modular de que no exista reelección indefinida. En este momento no estamos ante una reelección indefinida, estamos ante una nueva posible elección del expresidente Evo Morales y por lo tanto querer forzar, como el ministro ha dicho, por única vez lo que la Constitución no dice. La Constitución dice por una vez de manera continua es definitivamente un atentado desde mi punto de vista contra los derechos políticos que solo pueden ser modulados por ley, que el Tribunal Constitucional no puede legislar de ninguna manera, incluso no puede forzar una legislación constitucional, y eso que ha hecho, por ejemplo, con lo de plantear una ley cuando no es necesaria una ley ante el reglamento para las elecciones, ya ha dado un perfil del tribunal que se está excediendo y por eso consideramos que la opinión consultiva ya ha sido agotada, porque nadie está en esas circunstancias ni en esa figura de reelección indefinida. Pero también hay un referéndum que ha dicho que no. Sí, pero la resolución, la sentencia constitucional que ha dado lugar, por ejemplo, es una interpretación favorable. En este caso, lo que el ministro pretendería es una restricción, una prohibición, lo que es inaceptable desde el punto de vista de la interpretación, de las reglas de interpretación y las reglas de análisis de convencionalidad. Otro tema, doctor, en el caso del Congreso del MAS, el dirigente Fidel Surco ha anunciado que van a presentar un recurso al Tribunal Supremo Electoral porque no habían cumplido en el MAS la unanimidad de las organizaciones sociales para la convocatoria. ¿Ustedes tienen conocimiento, han sido notificados o no se presentó?
No, no hemos sido notificados con nada, pero me adelanto, el estatuto en ninguna parte pide unanimidad, nada. El estatuto en el artículo 2 es muy claro, tiene la facultad para convocar la Dirección Nacional, y el artículo 13 dice en consenso con las organizaciones matrices fundadoras. Y eso se ha hecho. Se ha hecho. Esta Dirección Nacional ha emitido cartas antes de la reunión preparativa del 22 de junio, en la cual se aprueba finalmente la convocatoria. Ha emitido cartas a la CSUCB, ha emitido cartas a la Confederación de las Hermanas Bartolinas y a los hermanos interculturales, que en ese momento los titulares, porque estaban en contra de la Dirección Nacional, nos hubieran presentado. Eso no invalida para nada, porque sí se presentaron demás miembros de esos directorios a estas reuniones preparatorias, como también de las departamentales, porque aquí el estatuto